Buenos días a todos en esta mañana que estamos aquí para celebrar y continuar nuestra jornada en esta temporada litúrgica. Como les dije el primer domingo, aunque nos hemos acostumbrado a decir advenimiento, la temporada es el tiempo de Adviento, porque un advenimiento es el proceso de llegar, pero la temporada es Adviento. Quiero continuar de enseñar eso porque lo aprendí y quiero enseñarle a los demás. Pero hoy continuamos nuestro camino hacia el día de Navidad. El tiempo de Adviento es un tiempo de preparación. Y al mirar hacia atrás a la primera venida de Jesús al mundo, marcamos cada año con un recordatorio perpetuo de que Él vendrá de nuevo. Porque cada celebración de su primera venida nos ayuda a esperar su segunda venida. Durante las últimas 2 semanas hemos examinado 2 temas de 4. Y cada uno de estos temas nos ayuda a ver la bondad de Dios. Cada uno apunta a la poderosa realidad de que Dios es fiel en formas que no siempre entendemos completamente. La forma en que Dios entrelace sus propósitos y nuestras vidas es un misterio. Pero es un misterio que la mente humana no puede apreciar adecuadamente, aunque intentamos de hacerlo. Y este es uno de los muchos desafíos del camino cristiano. Queremos que Dios nos explique todo, pero si Dios lo intentara, no sabríamos de qué estaba hablando. Queremos más de lo que podemos manejar. Y luego nos molesta el hecho de que no podemos manejar lo que se nos ha dado. En cierto modo, eso es lo que siento por la Navidad. Queremos que venga Dios y luego no sabemos cómo disfrutar de Dios cuando aparece. En la primera semana consideramos el tema de la esperanza. Vimos que nuestra confianza en lo que Dios ha prometido se basa en quién es Dios. El carácter de Dios es el fundamento sobre el que construimos nuestras vidas y continuamos en nuestra fe. Si Dios fuera inconsistente, no podríamos confiar en Dios, incluso si quisiéramos. La semana pasada escuchamos sobre la paz y observamos como el profeta Ageo, ¿eso no se dice esa? Estaba practicando eso todo el día ayer. Porque no suena a nada como se dice en inglés. Ageo, el profeta Ageo, predijo la venida del Mesías y la obra de Dios para establecer su reino eterno se iniciaría con la entrada del libertador prometido. Así que en Jesús la profecía de Ageo se completó. Hoy nos tomamos unos momentos y consideramos el tercer tema de este Adviento. Hoy miramos al gozo. La edición del 1928 del diccionario Webster nos ofrece lo siguiente como una de sus definiciones de la palabra gozo. Y esto es lo que dice: el gozo es un deleite de la mente a partir de la consideración de la posesión inmediata o segura de un bien que está por llegar. Déjame decirlo otra vez, porque me encantó tanto esa definición que lo quiero decir otra vez. El gozo es un deleite de la mente a partir de la consideración de la posesión inmediata o segura de un bien que está por llegar. Lo que encontré interesante en esta definición es la idea que el gozo está ligada a lo que está por venir. Se experimenta en el presente el deleite de una posesión inmediata o segura de un bien que está por llegar. A mí me gusta eso. Me gusta esa definición. Y con eso en mente, vamos a leer un pasaje de la carta de Pablo que se encuentra en Filipenses capítulo 4. Y esto servirá como texto para nuestra consideración del tema del gozo en esta mañana. Filipenses 4, y empezaremos en el versículo 4.
Filipenses 4:4. Y dice el apóstol: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Palabra de Dios. Amén. Al considerar las palabras del apóstol Pablo, me gustaría hablar con ustedes en esta mañana del tema: tenemos que acercarnos a la fuente. Tenemos que acercarnos a la fuente. En el capítulo final de los Filipenses, Pablo sigue su patrón habitual de dar algunas exhortaciones finales y ofrecer algunas palabras personales de agradecimiento. Y lo que hace interesante a Filipenses es el contexto general de sus pensamientos finales. En el versículo 2, Pablo llama nuestra atención específicamente a dos mujeres a las que identifica como colaboradoras con él en el ministerio del evangelio. Pero algo ha sucedido. Ha habido una ruptura en su relación. Y él advierte a su compañero verdadero o un compañero de yugo para ayudarlos a restaurar esta relación. Lo que encuentro interesante es que él no nombra a este compañero, pero durante mi estudio encontré que es posible que el nombre se puede traducir compañero verdadero, que el nombre posiblemente de este hombre era Syzygus, un nombre que significa socio o compañero de yugo, y es similar al nombre al quien Lucas le escribió el Evangelio y el libro de Hechos, Teófilos, que quiere decir amante de Dios o amado por Dios. Así que puede ser que el nombre, un dato interesante, no es parte de la mensaje, pero quería dárselo porque lo encontré, que puede ser que el nombre del compañero fuera Syzygus. Ahora, la razón por la que esta referencia en particular es interesante es que Pablo da una razón poderosa de por qué este compañero debe trabajar para lograr la reconciliación de estas mujeres. Pablo dice que este hermano encuentre una manera de ayudarlos porque todos sus nombres están en el libro de la vida. Y por esa razón debería intentar de reconciliar a estas dos hermanas. La realidad de la salvación común entre todos estos hermanos sirve como base para el deseo de Pablo de que esta obra, atraer unidad a estas hermanas, era una tarea verdaderamente importante. Después de solicitar ayuda para restaurar esta relación, Pablo inmediatamente entra en un momento de regocijo al saber que él ha sido salvo y que estos hermanos también lo han sido. Fue motivo suficiente para dar gracias a Dios. Y ese ejemplo de Pablo es uno que debemos hacer todo lo posible por imitar. En los versículos que siguen,
Pablo encadena exhortaciones que pueden entenderse correctamente solo cuando vemos cómo Pablo conecta el contexto de las relaciones reconciliadas entre hermanos cristianos y a la luz de sus instrucciones en el versículo 9. Y miremos cómo esto es en unos momentos. Pero antes de ver lo que dijo el apóstol en sus comentarios finales, me gustaría centrar nuestra atención en el lugar al que nos dirigimos hoy. Déjame decirlo sencillamente. El gozo del Señor es el resultado natural de vivir una vida que es agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. El gozo del Señor es el resultado natural de vivir una vida que es agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Lo que esto significa es que cuanto más fuerte sea nuestra convicción de aferrarnos a lo que Dios ha dicho, y cuantos más consistente sea nuestra obediencia a lo que Dios ha mandado, más profundo será nuestro gozo en el Señor. Eso es el resumen del mensaje. Voy a tratar de, ¿cómo se dice? Unpack todo eso, desempacar todo eso. Mientras continuamos celebrando este tiempo de Adviento y al considerar este tercer tema a medida que nos acercamos al día de Navidad, creo que podemos ver que nuestra confianza en Dios aumenta si prestamos nuestra atención a las exhortaciones de Pablo en estos versículos. Así que a medida de todo esto, de esta introducción, me gustaría que consideremos 3 elementos claves que son necesarios para experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas. 3 elementos claves que necesitamos y que son necesarios para poder vivir en este gozo del Señor. El primer elemento clave es un compromiso valiente de obediencia a lo que Dios ha revelado. La primera clave es un compromiso valiente de obediencia a lo que Dios ha revelado. Miren lo que él dice en el verso número 9. Lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, esto practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay ocasiones en las que leemos una parte de las Escrituras que para entenderlas tenemos que comenzar con el final del pasaje. Y para dar sentido a lo que Pablo está diciendo aquí, esto es precisamente lo que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque Pablo nos da el fundamento de lo que está tratando de compartir con nosotros, sus lectores, en este versículo. Pablo quiere que hagan lo que está diciendo. Entonces, si queremos entender las razones por qué deberíamos luchar en nuestra fe, en nuestro vivir, creo que deberíamos empezar aquí. Pablo les dice a los filipenses que consideren cómo pueden experimentar la plenitud de la presencia de Dios en sus vidas. Él quiere que nosotros entendamos que hay una manera de vivir, hay una manera de entender que nos ayuda a realmente vivir en la plenitud de la presencia de nuestro Dios. Ahora, permítanme un momento para decir aquí, la presencia de Dios en nuestras vidas, la presencia de Dios en nuestras vidas es lo que experimentamos cuando tenemos el gozo del Señor. Ya sea que lo comprendamos completamente o no, ya sea que lo apreciemos plenamente o no, cuando sentimos el gozo del Señor, el resultado de ese gozo es la presencia de Dios. Estas dos realidades están tan estrechamente conectadas que muchas veces es difícil separarlas. Porque hablamos de ellas en maneras independientes, pero la realidad es que tener el gozo del Señor es estar en la presencia de Dios. No se puede tener el uno sin el otro.
No puedes tener la presencia de Dios sin gozo. Y no puedes tener gozo sin la presencia de Dios. Dios nos da ambos al mismo tiempo. Mira lo que dice Pablo aquí. Esto practiquen y el Dios de paz estará con ustedes. Déjame decirle algo. Cuando alguien en la Biblia dice algo así, debe causarnos pausa. Debe causarnos un momento de reflexión. Porque Él no está diciendo que Dios vendrá. Él dice que Dios estará ahí. Entonces la pregunta que debería surgir en nuestras mentes es: ¿qué tengo que practicar para tener al Dios de paz conmigo? ¿Qué debo de hacer? Porque Él dice: practiquen esto y el Dios de paz estará con ustedes. La primera parte del versículo 9 nos dice: lo que tenemos que practicar es lo que hemos aprendido y recibido y oído y visto en Él. ¿Qué es lo que hemos aprendido? Lo que hemos estudiado. El tiempo que tomamos en nuestros estudios, en las escrituras, tratando de entender, luchando con lo que Dios ha revelado. Eso es lo que hemos aprendido, lo que hemos recibido, lo que hemos aceptado como verdad en nuestras vidas, lo que hemos realmente aceptado y estamos tratando de conformar nuestro vivir en lo que realmente hemos aprendido. Están unidas estas cosas. Lo que hemos escuchado, lo que hemos contemplado, lo que hemos meditado, las cosas que hemos realmente dado reflexión y estamos tratando de entender las implicaciones de esto. ¿Qué quiere decir esto para mí? ¿Cómo puedo vivir ahora que sé esto? He oído esto, he estudiado esto, he escuchado esto. ¿Cómo es que estoy viviendo ahora? Reflexiona mi vida en lo que he visto, que es la última. Lo que he visto, lo que hemos visto personalmente. Yo he dicho en varias ocasiones que yo no soy cristiano porque oí un mensaje o me crié en una casa de un pastor. Soy cristiano por el testimonio que oí de parte de mis padres, que me decían y me enseñaban y me señalaban: ahí está Dios, míralo ahí. Me ayudaron a ver Dios por mi propia cuenta. Y esto es lo que quiere decir el apóstol: lo que hemos visto con nuestros propios ojos. Muchos de nosotros en la iglesia estamos viviendo por lo que otros han experimentado. Y estamos tratando de vivir en un gozo que no nos pertenece a nosotros. Estamos tratando de vivir en fuerzas que no hemos ganado por nuestras propias luchas. Pablo nos está ayudando a darnos cuenta de que hay una forma de vivir nuestra fe que hace que sea difícil para Dios no aparecer, o por lo menos para que sepamos que Dios está obrando en nuestras vidas. Debemos hacernos otra pregunta, no solamente qué debo practicar, pero la segunda pregunta que debe estar ahí rapidito y atrás de la primera es: ¿cuáles son las cosas que debemos aprender y recibir y escuchar y ver? ¿Qué son estas cosas que el apóstol nos está llamando a hacer? Y yo, como les dije a los jóvenes cuando estaba como pastor de jóvenes, les dije: sigue leyendo, la respuesta está ahí. Mira lo que dice en el verso 8. Recuerda, estamos empezando por el final y subimos otra vez, tratando de entender qué es lo que el apóstol nos está diciendo. Mira lo que él dice: todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece el elogio, en esto mediten, en esto mediten, en esto mediten. Si lo que estamos haciendo no entra en ninguna de estas categorías, Pablo nos diría que las dejemos de lado.
No gastes tiempo haciendo esas cosas. No debemos gastar nuestras vidas en cosas que no son así. Este es el desafío de la fe cristiana. El desafío no es que no sepamos lo que deberíamos estar haciendo. El desafío es saber qué debemos hacer y luego elegir otra cosa. Está ahí en las escrituras lo que debemos de hacer. Y miramos y decidimos, dame otra cosa de hacer, Dios. No quiero hacer eso. Está muy difícil, no me gusta. El primer elemento clave que se necesita para experimentar el gozo del Señor es la convicción de hacer lo que sabemos que Dios nos ha revelado que deberíamos estar haciendo. Si no empezamos con eso, ¿por qué creemos que Dios nos va a dar lo que le pedimos? Es sencillo, es simple, pero es un reto. Es un llamado a tener confianza en Dios, que lo que Él nos está pidiendo hacer es suficiente para darnos lo que queremos. Cuando nos comprometimos a no poner más excusas de por qué no haremos algo que Dios nos da de ser, entonces comenzaremos a experimentar el gozo del Señor. Pero ese es el primer paso. El primer elemento. Hay uno más. El segundo elemento clave necesario para experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas es esto: una dedicación constante a la oración y la acción de gracias. Una dedicación constante a la oración y la acción de gracias. Si la obediencia es el primer elemento clave, la oración y la acción de gracias es el segundo. Y quiero compartir con ustedes dos cosas aquí. La primera es algo personal. Algo sobre mi propia jornada con Dios en relación a la oración. Porque la oración no siempre ha sido fácil para mí. No siempre ha sido algo que lo puedo hacer como otros que son fuertes y valientes y se arrodillan al frente de Dios y pueden estar ahí por horas y horas. Ya 2 minutos ahí estoy perdido, no sé lo que tengo que hacer, no sé lo que tengo que decir. Me aburro en ese tiempo. Es verdad, lo confieso. Es difícil para mí. No lo puedo explicar completamente por qué. Simplemente ha sido así en mi vida. Entonces, he tenido que ser más intencional en esto. En lo que se refiere a esta área de mi vida espiritual y jornada con Dios. Porque Pablo me dice que tengo que tener este tiempo con Dios. Necesito esta intimidad con Dios. Necesito este tiempo con Él para que Él me pueda ayudar y explicar. Y tengo que hacerlo porque si no lo hago no voy a poder recibir lo que Él quiere que yo tenga. Sin embargo, el hecho de que algo no sea fácil no significa que podemos seguir sin hacerlo. Así que esto me lleva a la segunda cosa que quiero decirle acerca de la oración y la acción de gracias. A lo largo de la historia de la iglesia, muchos santos de Dios, más sabios que yo, han hecho y construido y escritos recursos que podemos usar para ayudarnos en la oración. Y quiero decirle que hace 2 años empecé un estudio, una investigación de uno de estos recursos que ha sido parte de la iglesia, la tradición de la iglesia por casi 1200 años. Un libro de oración. Y encontré uno y empecé a hablar y a investigar y a estudiar. Y en un tiempo de casi más de 1 año empecé a construir algo que podemos usar aquí como iglesia. Está en inglés. No sé si lo voy a poder hacer en español. Voy a necesitar mucha ayuda si empiezo con eso. Pero tenemos ese recurso aquí. Quiero enseñárselo. Está aquí, tengo las cajas en casa, así que voy a traerlas. Está en inglés. Pero si quieren algo para empezar a tener un tiempo intencional con Dios, les invito, les apoyo.
que empiecen con esto. Porque realmente me ha ayudado. Lo uso como un devocional con mis hijas cuando vamos a la escuela. Yo guío, ellos leen y oran y confesamos y damos gracias a Dios. Tenemos que empezar en nuestras propias casas con estas cosas. Tenemos que enseñarle a nuestros niños por qué esto es importante. Y no importa cuántos años tengan esos niños. Como padres siempre tenemos la responsabilidad de dirigirlos a ellos, darles ejemplos. Y quiero animarle que no permitan que ninguna dificultad que puedan tener en su vida de oración se interponga en el camino de la oración. Tenemos que hacerlo. No tenemos que abochornarnos que no lo hago bien. Nadie lo hace bien, nadie lo va a hacer perfecto. Pero Dios quiere que nosotros nos pongamos, que nos dediquemos a hacerlo en una manera consistente. Porque nuestras oraciones son lo que nos ayuda a dar gracias a Dios. No siempre vemos esta conexión, pero es verdad. Cuando oramos y cuando estamos en esta práctica, Dios empieza a enseñarnos cómo Él está obrando en nuestras vidas. Si no lo hacen, le doy un apoyo. Que empiecen la práctica de escribir sus peticiones de oración. Porque cuando hacemos eso, estamos haciendo un registro que Dios puede usar para mostrarnos dónde ha estado activo en nuestras vidas. Podemos poner fecha, empecé a orar, y una fecha, Dios contestó. Y ahí hay testimonio. Y ahí hay razón de darle gracias a Dios y adorarle a Dios por su bondad. Pero tenemos que ser intencionales en esta disciplina. Tenemos que hacer de nuestro tiempo con Dios una prioridad. Esto no es algo que lo que siempre sea bueno. Esto no es algo en lo que siempre serán buenos. No tenemos que ser perfectos en esto. Esa oración está mal. No la traducí bien. Porque yo sé, y le he confesado, que a veces se siente como un trabajo, la oración. A veces se siente como una lucha. A veces se siente como una carga. Pero sé que tengo que luchar contra todo eso, porque es una de las formas prometidas en que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Pablo lo describe en el versículo 7 como la paz de Dios. Él dice: la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y eso sigue este apoyo de orar, de dar acción de gracias. El primer elemento clave nos ayuda a comprender que hemos sido llamados a vivir un cierto tipo de vida, una vida de obediencia. Pero el segundo elemento clave nos recuerda que cuando oramos y cuando damos gracias, nos estamos posicionando para recibir la paz de Dios. Y cuando hay decisiones que tomar y pruebas que soportar y relaciones que reconciliar, lo que más necesitamos es paz. Es paz. El tercer elemento clave y el último de hoy que se necesita para experimentar el gozo del Señor en nuestras vidas es una determinación inquebrantable de ser misericordiosos con los demás. Una determinación inquebrantable de ser misericordiosos con los demás. Mira lo que dice en el verso 5. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. De los tres elementos clave, este puede ser el más desafiante. No porque sea difícil de dar una o dos veces esta misericordia a otros. Es un desafío porque es difícil lidiar con aquellos que creemos que no lo merecen.
El obispo Scott le gusta decir, cuando me encuentro con alguien pueden suceder dos cosas. Puede ser una bendición para mí, pueden ser una bendición para mí y puedo ser una bendición para ellos. Pero como no sé qué van a hacer ellos, yo seré una bendición para ellos. Otro de los muchos dichos de nuestro obispo es: si voy a cometer un error, quiero hacerlo por el lado de la gracia. ¿Qué tiene que ver esto con el gozo del Señor? Tiene que ver esto. Si no estamos determinados de ser misericordiosos con los demás, ¿cómo podemos esperar estar llenos de gozo? Pablo hace la conexión, no yo. Pablo nos dice que en la manera que nosotros tratamos a nuestros vecinos indica si estamos viviendo en una manera que queremos vivir con este gozo. Porque si no somos así, no realmente entendemos lo que Dios nos está dando. Lucas dice: trata a los demás como te gustaría que te hicieran a ti. Mateo dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pablo dice en Romanos 5: cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Estos son ejemplos de una disposición que dice que decidiremos antes del encuentro cómo trataremos a la otra persona. Dios decide amarnos antes de nuestro pecado. Antes de que nosotros tenemos opción de hacerle algo mal a Él. Es posible que lo que provocó el desacuerdo entre Eodia y Sínteque fue una falta de razonabilidad o gracia o gentileza o tolerancia. Son diferentes maneras de traducir la palabra ahí. Porque Pablo le dice a ellos que ellos deberían ser bondadosos. Sean bondadosos. Compañero, ayuda a estas hermanas a ser reconciliadas, porque no están siendo bondadosas una con la otra. Bien podría ser que perdieron su enfoque de lo que era lo principal. Distraídos por la obra del ministerio del Evangelio, se olvidaron de llevar el fruto del Evangelio mismo en sus vidas. Así que si deseamos tener el gozo del Señor, para disfrutar de sus abundantes beneficios, debemos tomar la decisión de ser amables en todas nuestras acciones con quienes nos encontramos. Cuando somos misericordiosos, mostramos al mundo y nos confirmamos a nosotros mismos que Dios está más cerca de lo que creemos. Y eso fue lo que Él dijo. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Debemos vivir como si Dios pudiera aparecer. Muy bien, podría hacerlo en cualquier momento. El primer elemento clave revela la importancia de la obediencia. El segundo elemento clave fundamenta nuestra confianza en Dios mediante la oración y la acción de gracias. Pero este clave final nos desafía a vivir en la nueva identidad que tenemos en Cristo al dar a los demás lo que hemos recibido de Dios. El gozo del Señor es más que una linda frase que decimos. Es algo que debemos buscar. Y el apóstol Pablo nos da una imagen clara de cómo podemos prepararnos para ampliar este gozo en nuestras vidas. Lo interesante
es que el gozo del Señor es una constante que fluye del corazón de Dios. No aumenta ni disminuye. Lo que cambia es nuestra percepción de Él, nuestra apertura al cuando nos acercamos o nos alejamos del Padre. Así que si queremos sentir la plenitud del gozo de Dios, el gozo que Él quiere dar, debemos hacer todo lo posible para acercarnos a Él en todo tiempo y en cada día. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú eres fiel. Te damos gracias, Señor, porque tú prometes estar con nosotros cuando nosotros practicamos y vivimos en una manera que refleje lo que tú realmente has hecho en cada vida que te acepta. Señor, ayúdanos a vivir en una manera que sea realmente agradable a ti. Porque cuando vivimos así, tú prometes darnos el gozo de nuestro Señor. Tú prometes ayudarnos a vivir en un gozo que brilla y ayuda a otra gente a verte a ti como tú eres. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, te bendecimos. Amén y amén.